con la entrevista. Javier Omar, primero que todo, pues de nuevo, mil gracias por aceptar esta invitación. Me da mucho gusto además empezar con un colombiano y no estoy empezando con un colombiano por colombiana que soy, sino porque de verdad, entre toda la gente que he conocido en el continente que está trabajando en masculinidades, tú eres uno de esos hombres que lleva muchísimos años, uno de los pioneros. Entonces, y que tiene un trabajo, pues, obviamente con resultados, que es lo que es más importante, ¿no? Demostrar que esto sí da resultados. Así que, bienvenido. Saluda a nuestra audiencia que ahí nos está mandando, te está mandando mensajes, me está mandando mensajes. Creo que hay mucha gente ahí conectada que te conoce, de Sur Masculino, Paula Ferro, bueno, Suider Samayoa, en fin, saluda primero a la gente, por favor. Muchísimas gracias, Claudia, además, y contento de también seguir haciendo parte de esta iniciativa que has venido moviendo también desde hace rato en torno al tema de las mujeres, etcétera. Pues un saludo muy especial. En primer lugar, excusas. Hoy al mediodía hice un curso acelerado de cómo utilizar esta vaina del Instagram y creo que no lo logré. Y intenté excusas, mil excusas, y yo hubiese querido, y la verdad hace rato vengo insistiendo a ver cómo lograr aprenderlo, pero me está quedando grande definitivamente y prometo que en otra oportunidad para otra situación ya No esto te lo vaya a lograr. preocupes, no te preocupes, no te preocupes que ya aquí por esta plataforma de StreamYard nos está viendo un montón de gente por Facebook, por YouTube y por Periscope. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de quién es Javier Omar. Javier Omar es pedagogo, es educador popular, tiene varios posgrados en educación, ha trabajado en Ecuador, en Perú y en Colombia, ha trabajado con poblaciones campesinas, con poblaciones urbanas, con jóvenes, con adultos. Es cofundador de una organización que se llama Corporación Extramuros, Ciudad y Cultura, que desarrolló un importantísimo trabajo con habitantes de calle. Pero bueno, la razón por la que lo tenemos aquí es que es también fundador del colectivo Hombres y Masculinidades, que lleva, ya nos va a decir cuántos años funcionando. Y pues la verdad su historia de cómo entró a este mundo de la equidad de género y de trabajar por un mundo más justo, tanto para hombres como para mujeres, pues es una historia muy, muy interesante de la que podemos aprender mucho. Y es casado y tiene una hija. Me gusta decir esto porque también hay como unas ideas preconcebidas de que los hombres que están en esto, entonces a lo mejor son gays, entonces a lo mejor son trans y no tiene nada de malo ser gay, no tiene nada de malo ser trans, y aquí vamos a hablar con hombres gay y con hombres trans, pero no, pero es muy importante entender que no hay que hacer un estereotipo alrededor de esto. Javier Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Aquí estoy al tanto. Bueno, Javier, tú me decías que entraste a este mundo de estudio de masculinidades y de género de una manera no muy consciente. O sea, tú desde que eras un jovencito en tu casa, en Antioquia, viendo a tu papá, viendo a tus tíos, viendo a los hombres como que estaban alrededor, en el barrio, en fin, tú tenías unos referentes de lo que definitivamente tú no querrías ser el día que te volvieras papá, el día que te volvieras esposo, y unos que de pronto sí quisieras ser así, y eso te empezó a generar muchos cuestionamientos. Yo no quiero ser como este, yo más bien quiero de pronto ser como este. Cuéntanos algunas anécdotas que lleven a la gente que nos está viendo a entender que esa situación en la que muchos están fue una situación en la que tú estuviste y que aprovechaste para bien. Vale, bien, bueno. Nací en los años 50, tengo 78 años. Y nací en una región de Colombia conservadora, católica, muy religiosa, en donde la cultura de la autoridad del papá es muy grande y las unidades familiares están centradas en torno a ese papá que es el que manda, que es el que controla y que generalmente ha ejercido su crianza de forma de castigadora, muy castigadora. Y que las relaciones con las mujeres en general son desde ese ejercicio de autoridad, de poder y de violencia. Entonces, allí nací yo, en ese contexto cultural nací yo, y desde esa cultura, desde esas experiencias traducidas en la dinámica familiar, que no era una burbuja fuera de todo ese contexto, pues allí también yo crecí.
y yo recibí entonces una crianza en esas claves de vida, ¿no? Bueno, por aquellas cosas también que las construcciones de vida no son lineales ni son absolutas, sino que también crecí con una relación paterna siempre presente. Siempre. Ese es un valor muy importante que significó también luego para mi vida y para mis propuestas de trabajo, pero también un padre muy responsable, bien responsable de todo lo que significaba la proveeduría de la familia, que no faltara la comida en la casa, etcétera. También ingenioso para rebuscarse la vida, también buscando el mecánico de carros, igual entonces muy creativo también en ese sentido. De tal manera que, bueno, allí yo no me conjugaba con ninguna idea acerca de lo masculino, nada, ni de género, ¿no? Ni, eso pues todavía no, ni siquiera tenía la edad como para pensar que por aquí también pudiera haber alguna reflexión, naturalmente que no. Entonces, yo lo que veía eran unas relaciones un poco más conflictivas, era como la categoría que yo pudiera decir conflictivas, y que me hacían pensar que por allí no era la cosa también, porque yo veía otros referentes de paternidades, otros referentes de familias en donde esas relaciones agresivas o violentas o de crianza castigadora no se daban. Entonces, como que yo me quedaba pensando, pero era una pensadera para adentro. Eso fue como nací. Crecí en los años 60-70. Cuando crezco en los años 60-70 significa que mi adolescencia y juventud se da en el marco de todo lo que significó esas 2 décadas de revolcones, de revolución. Fuiste hippie. Entonces, digamos, hizo parte de esa experiencia, entonces toda era la filosofía hippie, y la hippie era la moda, el pelo largo, el irse uno por allí al monte, a estar desnudos, a jugar, a adorar el sol, a comer flores, a comer, a querer ser muy, muy vegetariano, digamos, la paz, etcétera, digamos, allí fue eso. También una época de muchas revoluciones en el mundo, ¿no? En toda América Latina. También fue la época en la que yo ya estoy en la universidad y empiezo a acercarme ya a teorías más analíticas que el marxismo, que la teología de la liberación, ese tipo de cosas, ¿no? Javier, entonces, bueno, precisamente por ese tipo de cosas y que tú te metiste en toda esa revolución, terminas teniéndote que ir de Colombia, estás en Ecuador, estás en Perú, y entiendo que es ahí cuando empiezas a descubrir a través de unos libros, 2 libros específicamente, que parte de lo que tú te habías cuestionado desde muy niño, eh, era algo que tenía que ver con género, con la inequidad de género reinante en el mundo, con la situación en la que estaban las mujeres, digamos, en unos niveles que no eran justos, ¿no? Háblanos de esos 2 libros que fueron muy iluminadores para ti. Sí, ciertamente, porque entonces crecí, no, nací en un contexto bien conservador, crecí en un mundo de revoluciones y de replanteamientos, y resulta que cuando salgo a vivir a Ecuador, allí me encuentro 2 libros, como vos estás refiriendo. El primero, que es el de Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Un libro que recoge la experiencia en una comuna, que a mí me parece que era una comuna hippie, de un grupo de mujeres en Boston, Estados Unidos. Y allí ellas plantean todas sus reflexiones sobre la condición de la mujer en el contexto, y de allí aparece el concepto de género y la categoría patriarcado. Y yo, carajo, esto como que es otro ámbito. Yo antes me había enfrentado a lo social y político, y aquí empiezo a ver que tiene sentido mis sentimientos cuando la época en mi casa, en lo de mi tierra, digamos, todos esos sentimientos que habían allí, aquí cobraban sentido y dimensión. Pero cuando yo leo el libro y me apasiono con el texto, y yo me quedo preguntando, ¿y los hombres qué? Aquí están hablando de las mujeres. ¿Y los hombres qué? Estoy hablando de 1982, 83, más o menos por allí, que es la época en la que estoy en Ecuador, y también por esas mismas épocas, entonces ubico el libro
como ya yo tengo como las antenas puestas para mirar por dónde puede haber una respuesta a mi pregunta de lo que significábamos los hombres, encuentro el libro de Michel Kaufman o Michael Kaufman, según lo pronuncian, no sé, que se llama Hombres, Crisis, Poder y Cambio. Entonces lo leo y yo, caramba, así, esta era como la parte del ajedrez o la parte del rompecabezas que faltaba para armar más o menos mi panorama de apuestas de transformación, porque yo siempre pues, he sido como muy militante de estas causas sociales, políticas, de transformación en general, y entonces estos dos libros se articulan y yo ya encuentro que cuando Michel Kaufman me habla del tema de las masculinidades, eso tiene que ver conmigo y con mi historia. Pero también no solamente con mi historia, incluso con la historia de mi papá y la historia de mi familia y la historia de mucha gente. Yo digo, entonces significa que el tema no era por ser que era jodido, no, es porque hay un sistema que nos formaba de esa manera. Entonces ya empiezo a buscar cómo transformar, así como habíamos luchado antes por transformar la realidad social, política, ahora significa empezar a cambiar esto. Javier Omar, y hay una cosa que a mí me ha parecido muy interesante de cómo tú has abordado este tema. No sé si es como algo que tú le has aportado a la causa o ya estaba así, decidiste como basarte en eso, pero tú dijiste, esto es por la buena. Esto no es para llegar a decirle a todo el mundo, usted qué desgraciado es, usted qué porquería es, usted vaya a la cárcel, aquí hay que cogerlo a palo, escúpalo, en fin. No, tú dijiste, esto es por la buena. Y eso es muy interesante porque tus talleres se basan pues, en que los hombres se hagan unas preguntas con las que no se sienten agredidos, pero sí, sí desafiados, definitivamente. Háblanos de eso, de ese por la buena. Mira, ve, cuando yo era profesor y daba pues en un colegio en Medellín, todavía no había salido de Medellín, y entonces un día, pues yo como profesor voy a hacer un examen. Entonces yo llego al salón, bueno muchachos, guarden todo porque no se copiaran tal, saquen una hoja y un lápiz que voy a hacer examen. Por allá un muchacho que todavía es mi amigo, es muy bacano. Entonces me pregunta, Javier, usted la evaluación que nos va, la pregunta es que no, bueno, la evaluación, el examen, perdón, el examen que nos va a hacer es para evaluarnos según lo que usted nos enseñó o según lo que nosotros aprendimos. Yo me quedé así. Y yo, no sé, es una pregunta muy difícil. Siga, demos clase, no vamos a hacer examen. ¿Te dio miedo? Pero, y fue un una pregunta que me replanteó la pedagogía. Entonces, ¿qué significaba eso, Claudia y quienes me están viendo? Significaba que yo tenía que partir de la realidad de la gente, en qué nivel está la gente, no sobre lo que yo quiero que sea o que piense o lo que yo me imagino o intuyo que ocurre. Entonces, de allí que luego me conecto con la educación popular y la educación popular justamente tiene el principio de que hay que partir de la realidad de las personas para transformar sus propias realidades. Entonces, claro, de pronto en un principio no podía llegar a decirle a los hombres, ustedes son unos machistas, unas porquerías, ustedes son maltratadores, y entonces uno entra a confrontar, y no, así no se logra, porque no hay un diálogo de saberes en definitiva ni de experiencias. Entonces, por eso, en este proceso desarrollamos en el colectivo como dos preguntas muy importantes que van conectadas con esto. Y es que la primera, en vez de llegar acusando y confrontando de esa manera, también decirle, bueno, a ver, estamos en la reunión, a ver, Jorge, vos, ¿en qué sos diferente a tu papá? Siempre partimos con esa pregunta del papá que nos parece muy importante. Y entonces él podrá decir, bueno, mi papá tomaba trago todos los días y yo no tomo, mi papá le pegaba permanentemente a mi mamá, yo ya a mi esposa no le pego, o de pronto un joven dirá, mi papá nos abandonó desde muy chiquitos, pero yo cuando sea papá no quiero abandonar a mis hijos, qué sé yo. Entonces, significa eso que los hombres, estoy hablando con hombres que ya hicieron una pequeña o grande
experiencia de distanciamiento frente al referente inmediatamente anterior. O sea, empiezan destacando algo positivo que ellos ya han hecho sin siquiera tal vez darse cuenta, ¿no? Como si claro, no quiero ser como mi papá, entonces no soy así. Es como, claro, ya puedes hacer cosas para no ser tan malo. claro que sí. Entonces eso de ser machista, no vale tan machito, eso no va. Porque además después analizamos, bueno, ¿y por qué esa relación y por qué esa diferencia con tu papá? No, porque es que cuando nos abandonó fue un problema, porque a mí me dolía la violencia, etcétera. Pero luego, para no quedarnos solamente en el recuerdo, que fue bacano, y les digo, bueno, y ahora Jorge, vos tenés hijas. O imaginémonos usted que, bueno, que tiene una hija. Si tu hija se casa con un hombre como vos, ¿irá a ser feliz? Entonces, ya viene la otra pregunta y es que yo hice distanciamiento con mi padre, pero de cara a mi hija, ¿yo cómo voy a cambiar para favorecer que cuando ella sea grande y se relacione con hombres, puede ser solamente a nivel laboral, en la calle, en el bus, en cualquier lado, no vaya a sufrir agresiones? Significa que yo como papá debo cambiar, pero también, mira Claudia, miren ustedes lo más importante y es que yo tengo que asumir procesos de cambio también comunitarios para que cada vez sean más los hombres que cambien, para que mi hija y las muchas hijas y mujeres no estén en condiciones de riesgo en su vida cotidiana. Entonces son dos preguntas muy movilizadoras, muy de la cotidianidad, muy que dan lugar a llegarle de una manera amigable a la reflexión y son reflexiones importantes que en el conjunto de la reunión y del taller logran tener bastante significado. En toda esta pedagogía que ustedes han desarrollado, con la que han hecho talleres con miles y miles de hombres en varios países, hay algo que me gustaría que lo explicaras, que es el equipaje, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo es ese ejercicio y específicamente una anécdota muy interesante que tienes con un rapero. Sí, bueno, bien. Resulta que entonces para ser mucho más comprensible y para mucho más partir de la realidad de la gente, diseñamos el ejercicio del equipaje de género y el equipaje de género masculino. También hablamos del femenino, de las mujeres, pero hablemos de los hombres. Entonces, buscamos a alguno de los participantes que se pongan una mochila aquí adelante, una mochila, se pone la mochila y el grupo va diciendo qué le echamos a esa mochila o qué le hemos echado según los mandatos de machismo que hemos recibido. Entonces siempre dicen, los hombres no lloran, los hombres son los que mandan, el que tenga el pene más grande es más hombre, los hombres pueden tener varias mujeres, los hombres les podemos pagar a las mujeres porque las mujeres son lo último, porque aprendimos que el último que llegue es una niña. Todo eso lo vamos echando, digamos, al equipaje. Así con objetos, con cualquier objeto que encontramos en el salón y la maleta se va poniendo grande. Y ha habido, a raíz de tu pregunta, siempre también utilizamos esta figurita. Bueno, entonces primero le decimos, oigan, ustedes a nivel de la sexualidad, a nivel del sexo, que han oído acerca de cómo los hombres tenemos que vivir o qué hacemos con lo del sexo. Entonces, bueno, algunos dicen, bueno, yo escuché por ahí que en caso de guerra cualquier hueco es trinchera. Yo, vamos a ver. Y entonces tomamos, se alcanzan a ver este pene pistola que lo conseguimos por ahí en algún rebusque porque teníamos la idea de tal manera que cuando dicen esa frase, entonces muchos hombres hemos escuchado, todos los hombres de alguna manera hemos escuchado que en el equipaje también está este mandato. En caso de guerra, cualquier hueco es trinchera. Eso es lo que quiere decir, porque es una frase muy común en Colombia, que creo que cualquier persona en Colombia la entiende, pero no sé si en el resto de América Latina. Es como que el hombre tiene que aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para tener sexo. No importa si ama, si no ama, si le gusta, si no le gusta, si la mujer quiere, si no quiere, si está borracho, si está bien, no importa, porque en caso de guerra cualquier hueco es trinchera. Eso es la tolerancia hasta la violación, hasta la violación.
En caso de guerra, hermano, cualquier hueco es trinchera y se guarda. Entonces, después de que el hombre, de que en el grupo hemos analizado todo el equipaje, entonces se le pregunta ya, porque en principio es que ese hombre representa a todos los hombres. Muy bien, pero ahora la pregunta es, bueno, a ver, tu nombre es, bueno, yo soy Rodrigo. Rodrigo, bueno, muy bien, Rodrigo. Ese es el equipaje que te echó la sociedad y la cultura machista. Ahí está dentro de ese equipaje. Decinos, de ese equipaje, ¿qué podrías sacar que no es tuyo ya, que no es tuyo? Bueno, entonces algunos dicen, bueno, yo saco, a mí me dijeron que los hombres no lloran y yo puedo sacar porque yo sí lloro. A mí me dijeron que yo soy el que tengo que mandar en la casa. Pues no, yo no mando, etcétera. Que los hombres tenemos que ser peliones, pelearnos y darnos duro en las trompas. Yo no. Y este muchacho fue sacando cosas, era un muchacho rapero. Un rapero que estaba en un taller contigo. Rapero, era rapero y era grafitero, o sea, también hacía grafitis en una de las localidades de Bogotá. Y resulta que entonces en la maleta estaba esta también así, el pene pistola, y lo saca y se pone a mirarlo y dice, lo tengo que dejar todavía, porque yo todavía, esto todavía hace parte de mi equipaje de hombría. Lo guardó, como decimos en Colombia, se achantó, se apenó, se avergonzó, pues, pero fue muy sincero. El grupo se quedó callado, sin condenar, nada, no se trata de eso. Y lo que él dice es, cuando ya hace el ejercicio y retira la mochila como para terminar, y dice, de aquí me queda la lección, que no es suficiente con que yo llore, sino que todavía tengo que descargar muchas cosas del equipaje y ese es muy importante descargarlo. Porque cuando después hicimos el ejercicio de que si tu hija se casa con un hombre como vos, ¿irá a ser feliz? Claro. Ahí dice, definitivamente, esta lógica de comportamiento masculino la tengo que cambiar porque es el riesgo no solamente para mi hija, sino para todas las mujeres. Claro. Entonces, son ejercicios muy vitales, muy desde la vida cotidiana y muy sinceras y tranquilas. Y eso nos ha dado lugar para tener, yo creo que una buena sintonía. Javier, muchos hombres cuando nos oyen hablar a las mujeres de estos temas, que yo insisto que no son temas de mujeres, sino de toda la sociedad, pero por alguna razón siguen siendo vistos como temas de viejas, ¿no? De mujeres. Son como, no, pero las mujeres qué tanto, ay, siguen molestando, si yo en mi casa lavo los platos, si yo tiendo la cama, si yo llevo el niño al colegio, como que empiezan con una lista de cosas que ya como una carta de presentación con la que dicen, no, yo no soy machista, yo sí soy un compañero que distribuye las labores, etcétera. Pero yo creo que en esto todos, no solamente los hombres, sino las mujeres, tenemos que dejarnos cuestionar más, retarnos más para identificar todos esos comportamientos que son, pues, como que no nos hemos dado cuenta del daño que hacen, porque nos hemos normalizado. Y entonces, ahí viene una cosa que es que uno se tiene que incomodar un poco, ¿no? Dejarse cuestionar siempre, como que es un poquito incómodo, no siempre queremos hacerlo. Y tú tienes, para seguir con esto de los ejercicios pedagógicos, uno que definitivamente pone a los hombres en una situación muy incómoda, que es la de la marcha de los hombres con falda. Que vienen desde hace muchos años. Cuéntanos de esto y cuéntanos específicamente a ti, porque... Sí, claro, bueno, bien. Resulta que en este proceso puede ser muy vivencial todos los procesos de cambio y la participación y llevar a la calle la propuesta de cambio también que tenemos, porque no solamente tiene que quedar en el ámbito de lo privado, sino también en lo público. Entonces estábamos haciendo parte de la campaña, impulsando la campaña del Lazo Blanco, que justamente fue creada por Michel Kaufman, el que te decía y les decía ahora que fue mi libro primero que leí, aquellas cosas de la vida que une cabos. Entonces se llamaba la campaña del Lazo Blanco de no violencia contra las mujeres.
Muy bien, entonces nos reunimos con un grupo de jóvenes y bueno, hagamos alguna actividad callejera, ¿qué hacemos? Y alguno dijo, pues bueno, hagamos una marcha con faldas. Y yo, bueno, uy, bien interesante, bacano, bien chévere, chévere, pensando que no me iba a tocar a mí. Entonces, bueno, sí, muy bien, ¿y cuándo y tal? Y todos como que me miran y dicen, Javier, pero usted se pone la falda. Y yo dije, no, hagamos una cosa, yo tomo las fotos. Y dijeron, no, si no se pone la falda, pues no salimos a marchar. Nos quedamos de encontrar ese día, la verdad, para usted. Fue difícil, para mí fue, y por eso fue lo importante de ubicar allí también en carne propia lo que significa corporalizar los procesos de transformación y las preguntas porque si las preguntas no pasan por el cuerpo, se quedan etéreas y se pierden y se disuelven y no pasa nada. Pero cuando la pregunta de, bueno, vamos a marchar a reclamar los derechos de las mujeres, a reclamar, no, a acompañar los derechos de las mujeres y a reaccionar frente a la violencia contra las mujeres. Pongámonos falta como un simbólico cultural de la cultura, pues, de lo que es la mujer. Bueno, pero cuando yo me lo pongo, yo digo, carajo, eso en mí me descoce, claro que sí, me reaccionó. Entonces, era una buena ruta, digamos, para mí fue un aprendizaje, definitivamente, así como lo fue también el abrazo bacano, cuando somos los amigos y aprendimos a hacer talleres para aprender a abrazarnos, que el abrazo dejara de ser sacaculista, que es como regularmente el abrazo que nos damos los hombres, o saludarnos de beso en la mejilla, o de llorar y acompañarnos el llanto en un taller también de movilización, donde nos movilizamos emocionalmente. Entonces, eso fue muy importante. Y ir a la calle gritando consignas de ese tipo significaba un replanteamiento importante. Recuérdanos cuál era la consigna, esa primera vez que se pusieron falda y acompañaron a las mujeres en una marcha pues de defensa de derechos de las mujeres. Sí, la consigna era y es porque sigue estando presente, ya son 14 años que hemos venido haciendo la marcha de hombres con faldas y es del tipo que sea no a las violencias contra las mujeres. Y siempre la vamos gritando y cada año le vamos agregando otra que vaya completando, digamos, como lo que es la propuesta de replanteamiento de la opinión pública, porque como es callejera, tiene que frases muy precisas para mover opinión pública y la gente se pregunta, la verdad que no hemos tenido así como agresiones, ay, que ustedes son que no, la verdad no, porque inmediatamente la gente junta la consigna con el performance que estamos haciendo y entienden y se acercan, mucha gente se plega a la marcha, etcétera. Algunos se acercan, oiga, tiene otra falda que me preste porque ya mandamos a hacer faldas y llevamos varias y rápidamente, pues decimos, nos la devuelve. Algunos no vuelven, algunas la falda se pierde. Incluso en algunas de las faldas hemos puesto alguna consigna que diga no a las violencias, etcétera. Y eso ha sido un acto simbólico y un acto político callejero importante, pero que tuvo que pasar por el cuerpo y ha tenido que pasar por el cuerpo para poder que nos cambie el chip en la cabeza. Eso es muy importante, Javier, lo del cuerpo, porque me lo explicabas, ya lo has dicho aquí, pero me lo has explicado en otras charlas. A los hombres de alguna manera les enseñan desde muy pequeños a contener sus emociones, a no ser tan afectuosos, tan abrazadores entre ellos, en fin. Y porque pues les enseñan que pues terrible que les digan parece gay o parece niña o ese tipo de cosas, pero cuando el cuerpo crece tan, digamos, tan contenido a las emociones, eso tiene pues un efecto y de alguna manera se desahoga o se evidencia ese efecto que puede ser, por ejemplo, con la violencia. Para las personas que podrían estar pensando, voy a usar una palabra pues como del argot popular, ¿qué es esa maricada de salir en falda? ¿O usted cree que por eso entonces ya se va a acabar la violencia? ¿O qué? Me gustaría que hicieras como el análisis de la importancia de todos estos símbolos y toda esta pedagogía y que nos hables desde los resultados que tú has tenido con hombres muy machistas a través de este tipo de pedagogías para que miremos que es un camino pues que es válido, que le funciona a mucha gente y que quizá muchas de las personas que nos están viendo podrían decir, bueno, yo de golpe le jalo a eso.
Sí, bueno, a lo largo de estos 26 años, porque ya desde junio estamos cumpliendo 26 años de trabajo, cuando empezamos a reunirnos, a poner el tema, etcétera, y a trabajar muy también corporalmente, porque ya veníamos, el compañero con quienes hicimos todo este primer ejercicio, José Manuel Hernández, ya él venía también de una corriente psicológica, de sofrología, trabajo corporal, etcétera. Yo venía también un poco de la bioenergética, etcétera. Entonces, trabajamos mucho siempre desde ese campo. Y resulta que de eso, a lo largo de estos 26 años, los resultados para qué han sido muy buenos. Yo creo que hemos logrado mantenernos a lo largo de 26 años, pues porque la metodología o la pedagogía en general es muy amigable y muy vivencial, muy vital. Porque es que trabajamos sobre la historia de la piel, que queda en la piel, las historias que tenemos en la construcción de lo masculino, porque armamos corazas. Y le sugeriría, hay un libro que a nosotros nos ha servido bastante y es muy sencillo, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Lo encuentran en internet o en una librería hasta de segunda. Es un libro de unos 20 páginas, 30 páginas. Es muy bacano y es la historia de cómo los hombres nos acorazamos, nos ponemos armaduras poco a poco hasta quedar atrapados en la armadura. Si ustedes, hombres que están viendo esta charla y también las mujeres, también para compartirles, desen la oportunidad para identificar en dónde están instaladas esas corazas corporales, que son, por ejemplo, las que evitan que usted hable de sus problemas o puede posibilidad de llorar o las posibilidades de abrazar, porque tenemos historias que nos han congelado la piel y el cuerpo, y dense la posibilidad para reflexionar sobre esto y para decirse que, que es posible cambiar y eso no hace que dejemos de ser hombres, pero vamos a ganar el humano en condiciones humanas de hombría, si se quiere de esa manera, una categoría que puede ser interesante para proponer que lo que se busque es que seamos más y mejores seres humanos, sensibles, tranquilos, reilos, unos buenos papás, unos buenos amigos, unos buenos compañeros de vida de las personas con quienes escojamos vivir la vida, etcétera, ¿no? No es fácil, es un poco difícil para algunos que pueden buscar, bueno, para esto pueden buscar. Ahora afortunadamente hay por internet muchas rutas de reflexión, hay videos, hay charlas, hay conferencias, hay muñequitos, hay tiras cómicas en donde pueden pensar, o incluso se puede poner a ver una película como estas de acción, las más clásicas, y allí empecemos a pensar si eso realmente a mí como hombre me representa. O una película esas violentas, eso me representa. Yo como hombre, ¿cómo me siento frente a esas situaciones que se presentan allí en la película, en el video o en las series tan, tan famosas ahora? Entonces yo creo que es como solamente ponernos a pensar desde nuestro propio pellejo cómo quisiéramos ser diferentes. Mm. Javier, voy a leer algunos de los comentarios y de las preguntas que nos están haciendo, pues que te están haciendo aquí estas 160 personas que veo que están conectadas por la plataforma múltiple. Em, a ver, miremos. Muchas de no a la violencia contra la mujer. Mira esta, por ejemplo. Dice Carly Cuca Guzmán, hay quienes dicen que los hombres con falda en las marchas feministas es algo machista, puesto que les quitan protagonismo a ellas. Hay en esto pues digamos, del activismo de género un montón de visiones y a veces es como muy difícil entender por qué lo que uno encuentra muy natural y positivo para aportarle, digamos, a la causa, a otros les parece pues como aterrador y lo critican y lo destrozan y uno se vuelve ya como un enemigo de las personas que no lo ven de la misma manera que uno. Me imagino que ustedes, eso es muy visible entre los grupos feministas. No sé, dentro de los grupos de hombres que son menos y digamos que tienen menos trayectoria, qué tan presente es, pero cómo abordan ustedes como esas visiones tan diferentes que hay cuando se hace parte de una defensa de una causa. Bueno, también depende de las corrientes feministas que se dan.
De hecho, hemos tenido con las corrientes feministas populares, con el feminismo artesanal, con el feminismo, digamos, más social y más de comunidades, incluso indígenas, muy buena sintonía y acompañamiento. Y sienten que somos aliados desde campos distintos, desde referentes diferentes, pero que no por lo diferentes no podemos estar trabajando hacia un horizonte de transformación que es común y que beneficia a hombres y mujeres y a la naturaleza y a la tierra. Entonces, si desde el principio vamos a dividirnos, pues no vamos a lograr mayor cosa. Pero sí tenemos diferencias con algunos feminismos que son más académicos, hay unos feminismos más occidentalizantes, más que piensan más desde la clave occidental de pensamiento, más desde el sujeto soberano, el yo absoluto, yo no sé, unas individualidades que nos desconectan de lo comunitario, que es lo más latinoamericano, y nosotros, bueno, ahí sí, digamos, también hay intereses de clase en todo esto, ¿no? Entonces se juegan intereses ideológicos, de clase, etcétera, académicos, epistemológicos, digámoslo de esa manera, y entonces, pues ahí quisiéramos encontrarnos en el mismo terreno de transformación social con todas las diversidades que haya, pero con quienes se quieran, con quienes encontremos sintonía, avanzamos. Mm. Pero no nos vamos a detener con aquellas personas, hombres, porque también hay grupos de hombres que no quieren, que es que nada, hagamos activismos políticos, sociales, pero estamos convencidos de eso. Bueno, y la apuesta de la militancia social y política es importante para esto, porque es lo que se mueve en el mundo. El movimiento feminista en general ha movido el mundo porque ha hecho militancia por la causa, no por un tema, sino por la causa, se convierte de tema a causa, y eso es lo que hacemos nosotros. Y con quien podamos caminar juntos, caminamos, aunque sean por rutas diferentes, con dinámicas diferentes, nosotros haciendo de pronto algo y espacios más grandes, tomando más aire que las compañeras, pero sabemos que allá vamos caminando hacia el mismo lado. Mira, mira lo que dice Omar Cerda. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Últimamente tengo problemas con mi identidad de género. Para un hombre de mi edad se espera que ya tenga casa y carro o al menos que ya la esté pagando. Se espera que tenga una esposa o al menos una novia formal con fines amatonormativos. Se espera también que sea exitoso laboralmente y tenga un trabajo estable y bien pagado. También se espera que si no estoy casado ni tengo novia, pues tenga mis amiguillas a las cuales haga gritar en la cama. No cumplo nada de lo anterior. Entonces, ¿qué? Bacano, porque se está saliendo de la norma. Porque igual a cualquiera de nosotros, si hubieran esperado, a mí mismo y a muchos compañeros esperarían que tuviésemos carro y tuviéramos un montón de cosas, no lo tenemos. O algunos lo tienen unos cucuruchitos que nada que ver, que no son el referente de identidad ni de nada. Pues yo creo que es una buena manera de haberse desprendido. Bueno, lo importante es que si al no tener eso, se ha desprendido también de esos referentes de poder o de digamos, de supremacía, bueno, no sé cómo llamarlo. Pero lo otro es que sí, no lo cargue en la cabeza, no cargue esos prejuicios en la cabeza, haga como el equipaje, que tiene el equipaje lleno de todo ese montón de mandatos y diga, no tengo carro y no tengo que tenerlo, saque. Que no me he casado y no tengo que casarme, saque. Que es que me dicen que los hombres tal cosa y saque. Y verá que se encuentra, una vez se saca ese equipaje de encima y queda con la condición humana, sí, Liviano. livianito. Y es que en la vida hay que caminar con un equipaje muy liviano. Finalmente, lo que nos ha mostrado esta pandemia es que con un clic nos morimos también. Bueno, pero también ahí quisiera decir algo porque, pues no todo el mundo, o sea, esto no se trata de que todo el mundo tenga que vivir sin querer tener un Así carro, es. sin querer tener una casa, o sea, hay hombres y mujeres también que quieren, pues, Así, tener todos esos, digamos, elementos que simbolizan el poder, pero no necesariamente tenerlo significa entonces ser un machista o ser digamos, perpetrador de la cultura patriarcal ni nada por el estilo. Es la forma como se vive eso, me imagino yo. No sé si quieres añadir una reflexión al respecto. sí, claro, tener un carro
no es privilegio, yo lo puedo convertir en privilegio. Tener una casa es un derecho, yo lo puedo convertir en un privilegio y poder. Entonces, el objeto como tal, o digamos, hablemos de objetos, ¿no? O hablemos de relaciones, tener una esposa o un esposo no quiere decir de por sí que ya estoy bien o estoy mal o que es un objeto de poder, sino de privilegio, sino yo lo convierto, yo lo transformo porque tengo un equipaje que me permite leer en clave de poder y de privilegio eso que yo tengo y muchas son cosas de derechos, ¿no? Son el derecho, un derecho humano es vivir bien, vivir tranquilo, vivir con comodidad. Eso no es malo, o sea, no, lo que nos han hecho pensar es empobrecer la calidad humana. Entonces, no es empobreciendo el bienestar, no es empobreciendo las comodidades, no es empobreciendo la dignidad humana. Tenemos dignidad para vivir bien. Según el camino que escojamos, con o sin, pero Vale. sí, Listo. Mira, Juliet Nieto dice, profesor, ¿qué tanta incidencia tenemos las mujeres en el fortalecimiento del machismo en nuestros contextos? Yo le voy a agregar un pedacito a lo que dice Juliet, porque parte también de lo que uno se encuentra cuando empieza a hablar de estos temas es que algunas personas simplifican el asunto de, no, pues entonces las mujeres que dejen de criar niños machistas y niñas machistas, porque son las mamás las que transmiten, digamos, los valores, los principios, y son las mamás las que asignan las tareas en la casa, y entonces si las mamás son las que dicen la niña tiende la cama pero el niño no, o si al niño le queda más mal tendida no lo regañan pero a la niña sí, entonces ya es culpa de la mamá. Y un poco también la respuesta de los movimientos feministas a esto es, hombre, no nos dejen más responsabilidades a las mujeres que ya tenemos bastantes, cada quien que asuma la de ustedes. Y en un país donde hay tantos, en Colombia, en América Latina en general, donde hay tantos niños con padres ausentes, no solamente porque los matan o porque abandonan, sino porque están ahí solo como proveedores y no como personas que ayudan en la crianza, pues que asumen su responsabilidad en la crianza. Pues es muy fácil decir, no, pues las mamás tienen la culpa, las mujeres tienen la culpa. Y yo quisiera, pues con este comentario, no sé cuál es el sentido de la pregunta que hace Juliet, pero pues me viene a la cabeza este comentario a propósito de la pregunta que ella hace. sí, correcto. Incluso, bueno, asociado a la pregunta, no la de Juliet, sino en general, encontramos que entonces para la gente machismo es sinónimo de feminismo, así como si fuera el equivalente. Entonces, lo que es machismo en los hombres es feminismo en las mujeres. Es bueno precisar que son dos dinámicas sociales completamente diferentes. Justamente el machismo se desarrolla como una respuesta social y política y académica de reacción contra el machismo o frente al machismo. Es cuestionando lo que el machismo ha establecido como poder, desigualdad, etc. Entonces, el feminismo es la respuesta, es una reacción frente a esto para abrir un campo de replanteamiento. Y claro, lo otro que habría que pensar es que las mujeres no están fuera de la órbita del patriarcado. O sea, hombres, mujeres, la naturaleza también está ubicada en la órbita de los poderes y de las valoraciones que da el patriarcado, de la distribución de roles patriarcalizados que establece este sistema. Entonces, ciertamente, el sistema patriarcal asignó a las mujeres todas las labores para que reproduzcan en la vida reproductiva, o sea, en la vida doméstica, el sistema, o si no el sistema se cae. El sistema se reproduce con los hombres en la vida pública, en la vida política, en la vida judicial, en la vida ideológica, en la calle, en el bus, allí se reproduce y nosotros lo estamos reproduciendo con nuestros propios pies. Pero las mujeres también lo reproducen porque el sistema patriarcal es un sistema, es como sistema, es sistemático, articula todo para que todo funcione según lo que quiere como sistema y lo que puede sobrevivir como sistema. Entonces, lo que dice el feminismo es que a las mujeres, oiga, pilas, eso no tiene, usted puede replantear eso. Eso no es su tarea, eso es una asignación externa para reproducir un sistema y usted puede también romper las cadenas de continuidad de ese sistema.
Pero sí, a las mujeres les han asignado eso. Y por eso se las juzga cuando no cumplen debidamente esa tarea asignada por el patriarcado. Entonces, la cosa no es que no lo están haciendo, lo han hecho. Mi mamá lo hizo conmigo y todas las mamás nuestras lo han hecho reproduciendo, haciendo parte del sistema. Lo importante es que han roto esa cadena de reproducción. Lo que nos falta a los hombres es romper la cadena de la reproducción del sistema en la vida pública y entrar a la vida doméstica también, como nos ha permitido ahora la pandemia, para decir, este también es mi territorio, es un lugar que tengo que resignificar desde otras lógicas de lo masculino y lo femenino para que sea en reciprocidad, no en ejercicio de poder. Nos quedan solo 10 minuticos, Javier, y voy a tomar una última pregunta, que es la de Mónica Rolón, que es más bien un comentario, pero estoy segura de que tú puedes decir algo al respecto. Estos invaluables contenidos, sin lugar a dudas, deberían ser parte del pensum oficial de los colegios en Colombia, el Ministerio de Educación. Tú que llevas tantos años trabajando en esto, ¿encuentras alguna dificultad para que cuando los hombres se unen y dicen, hombre, hablemos de masculinidades, eso se ha escuchado? Porque de alguna manera te lo pregunto también porque a los movimientos feministas les cuesta mucho trabajo, les ha costado mucho trabajo conseguir recursos, sacar adelante proyectos de ley, un montón de cosas pues para garantizar que sus metas se cumplan y pues que cada vez las mujeres estemos mejor. Y cuando llegan los hombres y dicen, oiga, yo también quiero como hablar de eso, muestra a ver que yo también tengo algo que decir. A veces hay un poco de celos en algunas organizaciones de mujeres que dicen, no, bien poquitos recursos que hay, entonces usted quiere que ahorita lo repartamos entre las dos. No, vaya, búsquese sus propios recursos, vaya, haga sus propias cosas. Esto no lo podemos hacer en conjunto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar todo este conocimiento ya a ámbitos, digamos, más institucionales, como que, como dice Mónica, desde el Ministerio de Educación se diga, esto hay que enseñarlo en los colegios? Sí, bueno, entonces, sobre el tema de los recursos, somos respetuosos y allí sabemos que podemos buscar unos, digamos, apoyos económicos, materiales y demás para poder desarrollar esta línea de trabajo, sin entrar a considerar pues, que es para rapiñar los pocos recursos que hay para el campo de las mujeres. Pero aquí estamos convencidos de esta frase, que la traduzco en una frase, y es que si no se trabaja con los hombres para desmontar el patriarcado masculino, no van a terminar las violencias contra las mujeres. O sea, que pueden haber muchos y miles de recursos económicos, políticos, institucionales orientados a trabajar con las mujeres la no violencia contra las mujeres. Y los hombres, ¿dónde quedamos si somos los generadores de la violencia? O sea, que esos recursos van a tocar un techo de cristal en donde de ahí la lógica patriarcal del sistema va a seguir operando y como no se ha trabajado con los hombres, esos hombres siguen reproduciendo las prácticas de violencia contra las mujeres. Y la mujer pueden saber todas las rutas de atención a las violencias, pero el que genera la violencia, lo que hay que hacer es trabajar con el hombre que genera la violencia para que las mujeres no tengan que hacer las rutas de atención a la violencia. El ideal no es que haya muchas rutas de atención, no. El ideal es que no haya ni una ruta de atención. Pero para eso hay que trabajar con los hombres. Y termino diciendo en lo educativo que venimos trabajando en Bogotá 15 años ya con un grupo de jóvenes en un colegio. Muy difícil la cosa. El sistema educativo no se pilla la importancia de esto. ¿Por qué? Porque el equipaje de género también es de las instituciones. O sea, el sistema educativo, el de salud, el de justicia, también tienen un equipaje en donde están todas estas valoraciones y desde donde funciona y opera. Entonces, que el sistema educativo empieza a permitirse sacar replanteamientos de la historia que nos han vendido, la historia de los invasores, hombres, invasores, conquistadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de historia es esa? Nos enseñan que la historia se hace esa punta de violencia y la hacen son los hombres. Replantear eso es replantear el currículo y hasta qué punto un sistema educativo
tiene que empezar a replantear el equipaje en todo sentido. Las clases de educación física, las clases de moral, las clases de democracia, etcétera, etcétera, los uniformes, las normas de convivencia, el sistema de salud. Mire, y termino aquí. Mire qué lío para cuando hemos trabajado el tema con Secretaría de Salud para el tema del embarazo adolescente. Entonces, no, hay que hacer unos programas para las adolescentes embarazadas. Y le preguntamos, ¿y programas para los adolescentes embarazadores? ¿Dónde están? No hay. Porque la salud también piensa en su equipaje de género que los hombres no tenemos que asumir responsabilidad por nuestros ejercicios sexuales, es cosa de las mujeres. Entonces, y por eso lo máximo que es poner condones y quitar condones. Es una condonización de la sexualidad. Quitar y poner condones, repartir condones y se acabó y así ya hicimos el trabajo. No, hay que replantear el equipaje de género, el sistema educativo, el sistema de salud, de justicia, etc. Pues aquí también vamos a estar hablando con jóvenes que están trabajando en estos asuntos. Eso a mí personalmente me genera mucha esperanza, porque claro, mucha gente dirá, pues Javier Omar es un señor que ya, pues obviamente es muy maduro, es muy sabio, tiene mucha educación, en fin, pero pues los hombres que están ahí, digamos, empezando en su vida adulta, reproduciendo todos estos que han aprendido, pues estamos muy en manos de ellos para que, digamos, asuman ese compromiso que la sociedad los está llamando a asumir, que es el de pensar cómo van a vivir su masculinidad y qué aporte van a hacer a esta búsqueda de la equidad, que debe ser una búsqueda conjunta entre todos los géneros. Yo quiero agradecerte muchísimo, Javier Omar, por este tiempo, por compartirnos tu conocimiento. Agradecerle mucho a la gente que ha estado conectada, en promedio 160 personas, a la gente que ha hecho preguntas, la paciencia también, porque hoy lo del Instagram, voy a ver ahorita cómo quedó, puede ser que haya sido un desastre porque creo que he estado transmitiendo y no sé eso cómo se está viendo, pero bueno, aprovecho estos últimos minutos para decirles que hoy entonces empieza Muy Machito, que es una caja de herramientas para hombres que quieran aprender, promover y disfrutar de la equidad de género. Esto no es algo para hablar mal de los hombres, esto no es algo para hablar mal de nadie, esto es algo para crear una conversación, tener más herramientas para pensar sobre este tema, que es un tema de nuestros tiempos, y pues decidir si tenemos actitudes que cambiar o no. Yo en lo personal creo que todos las tenemos, por más buenos que nos creamos. Entonces, esta es la continuación de alguna manera de este trabajo periodístico de En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, y precisamente se llama así porque al hacerlo me di cuenta de eso que Javier estaba diciendo. O sea, no podemos hablar de equidad de género, pensar en luchar contra la violencia hacia la mujer si no vinculamos a los hombres, que son los que generan esa violencia en la gran mayoría de los casos. Así que hombres muy invitados aquí, mujeres, todas las personas, si les gustó esta conversación, pues va a haber conversaciones como estas todos los días, de lunes a viernes, durante los próximos 3 meses, con gente como Javier Omar, que ha estado trabajando en el tema de masculinidades en diferentes países de América Latina. Mañana vamos a estar hablando con alguien de México que específicamente trabaja el tema de la paternidad cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad. Ese es uno de los hombres con los que Javier ha trabajado, y esto es muy importante y les digo porque voy a hablar de este tema. De hecho, en mi libro En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, hay 2 mujeres, una con discapacidad visual y otra que tiene una niña que ya es adulta con discapacidad, y hablan de lo duro que es para las mujeres cuando enfrentan una condición de discapacidad, tener un compañero, porque los hombres suelen ahí sí que irse, evadir la responsabilidad porque se sienten menos hombres por haber, entre comillas, dado a luz o engendrado un fenómeno. Y ahí se empieza, digamos, se sale más como esa cosa machista de qué significa ser hombre, no solamente poder hacer hijos, sino que te tienen que quedar muy bien, porque qué vergüenza si no lo son. Y Johnny sí que tiene una experiencia muy interesante en esto.
no solamente porque él ha estudiado ese tema, sino porque él tiene un hijo con una condición, potencial condición de discapacidad. Así que los invito y las invito a que nos sigan mañana de esta misma manera y a que inviten a mucha más gente y a que vean esto. De todas maneras, voy a subir el video bueno en Instagram en un ratito. Así que, de nuevo, mil gracias. Esto se va a convertir en un libro que espero sacarlo en diciembre, pero lo estoy haciendo al revés. Primero las entrevistas a la vista de todo el mundo y después llegará el libro. Por lo pronto, quienes quieran leer la primera parte de este trabajo, que es En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, me pueden escribir a mi Instagram, decirme si lo quieren adquirir y yo por ahí les cuento cómo es la cosa. Javier, mil gracias. Te mando un abrazo. A ver cuándo esta pandemia nos deja hacer el abrazo ya físicamente. Muchas gracias. Bueno, Felicidades. Buenas noches. lo mismo. Gracias. Bueno.